Amigos televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa CEO Talks. Es un placer contar en esta ocasión con Miguel Casillas, quien es un mexicano que ha desarrollado una excelente labor para conectar América Latina con Silicon Valley, para conectar los emprendimientos en nuestra región. Comencemos con tus orígenes, Miguel. ¿Cómo llegaste a Silicon Valley? No, muy bien, pues gracias por la invitación. Es un honor estar aquí de nuevo en Guayaquil por tercera vez. Y bien, pues bueno, ¿cómo llegué a Silicon Valley? Yo soy ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey. Y bueno, mi corte es más emprendedor. Sin embargo, IBM empezó a crecer mucho en México en la final de la década de los 90. En ese entonces IBM era la fábrica más grande del mundo. Estaba ahí en Guadalajara con 12,000 empleados. Exportaba 5,000 millones de dólares. Era una máquina. Entonces, bueno, entré a trabajar ahí en el año 98 y de ahí tenía que empezar a viajar a San José, California cada 3 meses para comprar equipos de manufactura y llevarlos a México. Hacíamos wafers y obleas para discos lectores de cabezas para lectura de discos duros, ¿no? Que es una tecnología que ya casi no existe. Después, cuando hice mi MBA, empecé a viajar también a Silicon Valley, llevando a mis compañeros del Executive MBA. Y bueno, fue tal el éxito que la misma escuela de negocios me pidió repetirlo año con año hasta el 2010. Entonces ahí se expandió mi red profesional, que después en el año 2010 me hizo moverme para allá, irme a vivir allá para hacer una propia startup de tecnología de redes sociales. Y tú arrancaste entonces en el 2010 en un emprendimiento tuyo, con un socio allá. Exacto, sí, con tanto viaje, la verdad es muy fácil allá tejer una red profesional. La cultura es tan abierta que muy fácil haces conexiones de entrada de alto nivel. Es curioso allá la cultura es, eres digno de confianza hasta que no demuestres lo contrario. Al menos en mi cultura en México era al revés. No eres digno de confianza hasta que demuestres lo contrario. Bueno, Silicon Valley es muy abierto, entonces hicimos un producto de redes sociales con la esperanza de venderlo a Facebook. No lo logramos, pero se lo vendimos a un cliente en el año 2013. Pero esa fue la razón de mi ida para allá. La inversión que conseguimos fue de México, fue de empresarios de México, de no sectores tecnológicos, personas que por primera vez invertían en tecnología, pero al conocer el ecosistema se generó esa confianza, depositaron su confianza e inversión en este proyecto y casi 4 años después recibieron el retorno de su inversión triplicado, ¿no? Porque vendimos la empresa a Curtiss-Wright, uno de nuestros clientes, y bueno, pues fue Qué maravilla. Una gran historia, ¿no? Claro, es un caso de éxito. Claro. Obviamente, digo, suena caso de éxito, pero hubo crisis muy fuertes durante el camino, muchos errores de ejecución, pero eso es Silicon Valley, ¿no? Donde se premia el fallar, se premia, o sea, se da espacio para experimentar y fallar, aun cuando la falla implique perder millones de dólares. Pero ese proceso es el que permite esta multiplicación del capital, ¿no? Y bueno, lo que me llevó a fundar SBLinks es que advertí que a pesar de esa apertura, no hay latinos haciendo negocios allá. Seguimos siendo pocos, vamos en aumento nuestra participación, pero bueno, te doy los datos. Sigue siendo que cerca del 30% de los emprendedores de allá son de la India. Fondos de inversión y emprendedores, el 30% son de la India. Luego siguen de China, luego de Estados Unidos. O sea, ni mismo Estados Unidos es mayoría. Entonces, latinos somos cerca del 1%, ¿no? Muy poquito. Sí va un aumento, sí ha habido buenos esfuerzos, pero creo que debemos acelerar esa participación y es justo la misión de SBLinks. Conectar el medio empresarial de América Latina con la capital mundial de la innovación, porque eso lo tengo probado que regresa a los países de origen en generación de empleos, en retornos de capital tal vez no disponibles al nivel en nuestros mismos países de origen. Bueno, este ciclo creo que es el que debemos aprender también nosotros aquí en América Latina y sacar al inversionista tradicional de su zona de confort. Aun cuando hay mucho plata, hay mucho capital en América Latina, pero no hay
la formación para incentivar a un inversionista a destinar parte de su patrimonio a empresas de alto riesgo, porque talento tenemos, pero no está balanceado en América Latina la cantidad de buenos emprendedores con el capital disponible. O sea, hay más emprendedores que capital disponible. Exacto, exacto. ¿Y cuál es el rol o qué es lo que está haciendo SB para, digamos, promover estas conexiones o que estos emprendedores de América Latina puedan entrar a este ecosistema de Silicon Claro. Valley? Pues bueno, Silicon Valley tiene más de 100 aceleradoras para emprendedores. Hay muchísimos programas y ahora el COVID incluso ha beneficiado más hacia el resto del mundo, no solo Silicon Valley, para buscar estos emprendedores que están regados en todo el planeta. Pero para ellos hay muchos recursos allá, muchas aceleradoras. Sin embargo, yo no veo que exista algo similar del lado del inversionista. Es decir, hay pocas organizaciones o menos iniciativas para formar a alguien que tiene plata en nuestros países y que tal vez esa plata la hizo en un negocio tradicional, pero no se ha provisto de la educación para saber invertir también en startups. Y ese es justo nuestro rol en SB Links. Nos enfocamos más al empresario de corte tradicional, el que toda la vida ha invertido sus excedentes de capital en real estate, en una casa, un departamento o bonos, algo más conservador. Nosotros los llevamos allá por una semana para meterlos a ese mundo y entender cómo funciona el tema del capital de riesgo. Y no solo por invertir, sino que entendiendo como un instrumento de desarrollo económico local vía la inversión en startups. O sea, no es una inversión fría, porque hoy en día las economías que más se están desarrollando en el mundo son las que invierten en startups, las que invierten en innovación, las que invierten en resolver problemas con soluciones disruptivas. Y ese es el propósito de nuestros programas. Me parece fantástico porque en realidad tú te estás enfocando en un problema específico que es promover la cultura de inversión, de riesgo, digámoslo así. Exacto. Y que hayan más inversores, que estos inversores tradicionales se conecten más con esta realidad del startup y la apoyen. Claro, exactamente. Lo importante en la estrategia es tener un foco, ¿no? ¿Verdad? Y tener y creo que ahí está tu norte. Correcto. Interesante porque este espacio, este programa y el evento que vas a participar justamente está orientado hacia empresarios que tienen esa capacidad, que tienen excedentes de patrimonio que podrían perfectamente invertir. Claro. Y en el balance, con las estadísticas que tú conoces, entre inversión y negocios nacientes, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las tasas de éxito o niveles de eficacia, si se podría hablar? Claro. Sí, mucho depende de la tesis de inversión de cada fondo, pero de manera general lo que suele pasar es de 10 empresas en las que invierte un venture capitalist o un inversionista de riesgo, 6 van a morir. En 6 empresas vas a perder la plata, ¿no? Dos de esas empresas van a ser, digamos, mediocres. Van a dar tal vez un retorno muy, muy bajo, 2%, 10%, no más de ello. Que a veces un inversionista tradicional se siente cómodo con ella. Correcto. Las otras dos, las dos exitosas, van a venderse por 10, 20, 50 o 1000 veces más a su valor inicial. Y esas dos son las que pagan también por aquellas que perdieron y llegan a dar retornos de 30, 40, 50% de tasa interna de retorno y las que multiplican el capital del fondo. Eso es lo académico. Es un tema probabilístico, de manera Exacto. que entonces tú deberías de tener más apuestas, digamos. Exacto. Si tienes pocas apuestas, tu probabilidad es de que tengas esas dos que tienen rendimientos exponenciales no se den, digamos. Correcto. En nuestro caso particular, que también tengo mi propio fondo, nuestra tesis es muy reductiva porque solo invierte en Silicon Valley, o sea, geográficamente en Silicon Valley, y en emprendedores que antes vendieron una empresa. O sea, no es un novato. Afortunadamente tenemos una red amplia con emprendedores con estas características a quienes tenemos acceso. Entonces, esta tesis
es muy conservadora dentro dentro de la industria de alto riesgo. Entonces, nuestro porcentaje afortunadamente ha sido más alto. De las 12 inversiones que tenemos, todas siguen vivas y 2 ya las vendimos, ¿no? Tuvimos 2 buenos retornos el año pasado. Un check que hacen ustedes es invertir en emprendedores que ya tuvieron su primer éxito. Exacto, allá en Silicon Valley. En Silicon Valley. Exacto. Pero mi petición y misión en SB Links es, tenemos que lanzarnos, tenemos que hacerlo, porque hay muchos en escuelas de negocios, conocen conceptualmente esto, lo saben perfecto, pero no lo hacen, o sea, no dan el salto. Entonces, en la medida en que el inversionista o el que tiene capacidad de inversión no dé ese salto, no va a haber ecosistemas de emprendimiento en nuestros países. Una cosa muy valiosa que también decías es la arista del impacto para el mismo país. Claro. ¿Qué estadísticas tienes? O sea, los inversionistas de América Latina que han invertido en startups de Silicon Valley, ¿ha regresado ese retorno a sus propias economías? Bueno, obviamente mucho depende de la situación fiscal de cada inversionista, pero te doy en nuestro caso. Tenemos 130 inversionistas ya en nuestra red. El año pasado, cerca de 40 de ellos tuvieron retornos de inversión. El 100% regresó a su país de origen. O sea, el 100%, porque ninguno de ellos tributa en Estados Unidos, regresó su capital. Ya lo que ellos hagan con ese capital depende de su situación personal, pero por ejemplo, sé de varios de ellos, al menos la mitad de ellos reinvirtieron en startups en su lugar de origen, ya no en Silicon Valley. Porque ya empiezan a creer en ese tipo de modelo. De modelo. Exacto. Entonces, por eso creo que es instrumental experimentar hacer como una estrategia de desarrollo económico local este tipo de replicar el modelo. Exacto. Replicar el modelo. Y cuando tú hablas a ver, la palabra riesgo es la primera palabra que has mencionado muchísimo. La segunda palabra que has mencionado es la palabra red, conexiones, network. Cuando hablas del ecosistema de Silicon Valley, hablamos de 2 puntas, ¿no? Una es el inversionista, con esta cultura de invertir en empresas de riesgo, y otra es el emprendedor que está dispuesto a invertir su vida en un proyecto personal. Claro. Pero hay todo un ecosistema que es lo que lo rodea, ¿no? ¿Verdad? Hay otros actores. ¿Cuáles son los actores principales de ese ecosistema en Silicon Valley? ¿Qué actores podemos encontrar allá? Claro, bueno, tal cual. La célula básica es inversionista emprendedor, y lo que lo acompaña... El ecosistema, como dice. Claro, lo que lo acompaña son personas que también han salido de estos experimentos, pero como firmas de abogados, ¿no? Firmas de abogados son fundamental, ¿no? Para estructurar las empresas, cuál es el rol del inversionista, el rol del emprendedor, de los empleados, la regulación, etcétera. Los abogados son pieza clave. Incluso hay despachos que también toman su riesgo. Hay despachos legales, por ejemplo, Wilson Sonsini, que es de los más grandes allá. Que también invierten. Exacto. Al emprendedor no le cobran toda la asesoría legal inicial, sino hasta que levantan inversión. Si no levantan inversión, no le cobran al emprendedor. Pero participan de la inversión también, ¿o no? O sea, en ocasiones también. En ocasiones también pueden entrar, pero ahí se nota otra vez la palabra riesgo ahora del abogado. O sea, el riesgo está inherente en todo el mundo, ¿no? Hay abogados expertos en startups, ¿no? Exacto. Okay. Aceleradoras es otro elemento del ecosistema. ¿Y qué es la aceleradora? ¿Cuál es el rol de la aceleradora? Es, a fin de cuentas, en un solo lugar, edificio o comunidad, proveer el ecosistema de Silicon Valley, pero ya en una caja, ¿no? Ya, ¿y cuáles son esos elementos que le provee el emprendedor? Servicios legales, acceso a talento, ayudarles a reclutar talento, correcto, asesoría comercial, desarrollo de mercado, desarrollo de producto. Todo se lo pone como en una caja, ¿no? Como todos los elementos necesarios para que la idea se pueda convertir en negocio. Claro, exacto. Y como estos hay más de 100 en ese lugar, ¿no? Más de 100 aceleradores. Entonces correcto. tienes aceleradoras, estudios jurídicos, firmas de abogados. Claro. Y hay otro elemento que es muy amplio, es las universidades, ¿no? La Universidad de Stanford, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Santa Clara, que son el semillero de estos emprendedores, pero es muy, muy lindo ver allá que no sabes dónde inicia y dónde termina otro, ¿no?
Por ejemplo, muchos inversionistas de capital de riesgo dan clases en estas escuelas y muchos de los interns que trabajan en los fondos de inversión son estudiantes de la universidad. No es que exista el departamento de innovación y de startups de la universidad, no. Toda la universidad, toda en sí, es el laboratorio de startups y desarrollo de tecnología aplicada para un uso comercial. Y en tu vida personal, ¿cuál dirías que son hitos importantes? Ya regresando a Miguel Casillas. Wow, pues la verdad creo que son muchos. Creo el primero fue, desde el origen de mi familia es muy rural, de pueblo. Sin embargo, mi padre fue un gran emprendedor a pesar de que estudió hasta cuarto de primaria, ¿no? Y él, creo el primer hito fue proveerme de educación privada en México. Después, pues es algo muy, muy personal, pero sin duda me ayudó mucho. La escuela a la que me cambió, dirigida por el Opus Dei, que me dio acceso a una red muy diferente a la que estaba acostumbrado en el mundo rural. De ahí al TEC de Monterrey, entré al TEC de Monterrey, después mi estadía en IBM y después mi estadía en la Escuela de Negocios del IPADE, ¿no? En fin, son cosas que yo no planeé, que el destino puso en mi frente, pero creo el hecho de venir de una familia de origen rural, ver sus necesidades, ver su mundo y por otro lado, pues tener también la suerte o fortuna de tratar multibillonarios en Silicon Valley, me ha dado una visión de cómo podemos usar estos recursos para aliviar también la pobreza. ¿Y cuál es la decisión más importante que has tomado? Una decisión, es decir, mire, esto fue trascendental. Quizás decidir quedarte a vivir allá, el conseguir el dinero para tu socio con el que arrancaste tu primera startup. Yo creo que fue antes, fue a los 13 años y la recuerdo perfecto. Decía, no sé, la verdad no sé de dónde provino, pero fue a los 13 años dije, voy a estudiar ingeniería electrónica con la finalidad de desarrollar tecnológicamente a mi país. Tenía 13 años, no sabía ni qué significaba eso, pero esa visión marcó el resto de mi vida y todas las decisiones profesionales que van que he tomado van en esa línea. Incluso cuando estaba en IBM, ¿cómo puedo hacer aquí para desarrollar tecnológicamente a mi país? Y me empecé por ejemplo, algo que hice fue todos los productos que consumíamos al interior de la planta se importaban de otros países. Y dije, no, voy a buscar proveedores locales para que ese dinero beneficie a gente de aquí. Y bueno, ahorré varios millones de dólares a la planta, pero también dejé varios millones de dólares en México. Ahora con SB Links es lo mismo. Esta conexión con Silicon Valley sé que le viene bien a nuestra gente en México, en América Latina. Y bueno, creo que esa decisión importante ocurrió a los 13 años, ¿no? ¿Cuál ha sido, crees que ya con SB Link, el éxito que te enorgullece más? Lo que digas, esto fue fantástico, lo logramos. Pues creo, hay una métrica que tenemos en nuestros programas de cada persona que llevamos a vivir esa experiencia de una semana Silicon Valley, se genera casi un nuevo empleo en el país de procedencia de ese visitante, porque está expuesto a nuevos modelos, tal vez, me encanta el eslogan que tienen, Raise the Bar. Cuando van las personas allá, ven otros modelos, ¿no? Otras formas de hacer las cosas, o ven emprendedores con una energía y con unas ganas de comerse el mundo, que muchos regresan igual. Dice, aquel proyecto que tenía en el cajón lo voy a sacar y lo voy a poner en marcha. O aquella inversión que no me atreví a hacer, ahora la voy a hacer. O ahora voy a crecer mi negocio. Entonces, esa métrica me enorgullece mucho porque confirma esta misión personal y de la empresa, de que gracias a esa experiencia estamos ayudando a América Latina, ¿no? Fantástico. ¿Cómo miras ahorita el escenario mundial? ¿Cómo los emprendedores o el emprendimiento de Silicon Valley está respondiendo a los cambios que hay a este momento en el entorno? Claro, he visto muchos ciclos ya de Silicon Valley, la crisis del año 2000, la explosión de esa burbuja del Internet, la crisis financiera del 2008 derivada del real estate, pero he visto siempre un patrón. Las grandes empresas de tecnología han nacido en esas épocas.
no sé, Facebook o Airbnb o Google, siempre han crecido en épocas de crisis. Entonces, ¿cómo veo yo desde el punto de vista emprendedor, que es más como mi lado o mi contribución, es terreno propicio para la innovación y para la inversión? Cuando todo el mundo va en el sentido contrario, en más conservador, en ser más cauteloso, creo que es el mejor momento para el emprendedor y para el inversionista. ¿Por qué? Porque saben tomar riesgo, porque son los que van a llevar la delantera, las que van a traer soluciones disruptivas a un mundo complicado económicamente, bélicamente, educación, pero eso es lo bonito del emprendimiento. Qué fantástico. Ojalá que el año que viene nos podamos organizar y podamos llevar acá del Ecuador a organizar una visita. Claro. ¿No? La idea es uno al mes, ¿no? O sea, volviendo al tema, ¿qué es lo que nos hace falta? Acelerar más esta presencia allá. Entonces, mientras más emprendedores, inversionistas, empresarios vayan allá, lo vamos a reconquistar. O lo digo a veces de otra manera. ¿Cuál es mi misión? Reconquistar California. Como saben, California fue parte de México, pero nuestra forma de reconquistarlo es muy diferente y pacífica. ¿Cómo? Siendo dueños de las empresas de allá. ¿Y cómo haces dueño de las empresas de allá? Abriéndolas, emprendiendo o comprando parte de ellas vía la inversión. ¿Qué latinos están presentes? Ya que estamos hablando un poco de la presencia latinoamericana, yo acabo de arrancar también un emprendimiento en la Florida, ¿no? Trabajando con empresarios latinos desde el punto de vista de management. Claro. ¿Qué latinos están presentes? ¿De qué nacionalidades? Creo en temas de impacto y más tradición, son los emprendedores argentinos. Porque bueno, ellos tienen ya muchos años allá con historias de éxito como Mercado Libre, Patagon, OLX, en fin. Ellos tienen como más tiempo y más impacto allá, aunque tal vez en volumen no son mayoría. Pero, por ejemplo, Ecuador, nosotros ayudamos a un emprendedor ecuatoriano que ahora está en Florida también, el fundador de Criptos. Podría decir ya se está nivelando, se está emparejando a nivel emprendedor casi toda la región de Sudamérica. Ya es difícil, a ver qué país está actuando. Yo veo mucha colaboración también. Fantástico. Colombia, gracias a Rappi, también está teniendo mucho foco allá. Sí, sería difícil decir quién está destacando. Brasil, obviamente, por el tamaño del país. ¿Cuál dirías que es el ingrediente esencial del latinoamericano? O sea, algo que lo distingue en esa comunidad de Silicon Valley. Bueno, creo definitivamente sí tiene una creatividad peculiar porque tenemos tantos problemas que resolver en América Latina. Hay tanto que resolver en fintech, salud, educación, que la tecnología puede ayudar. Entonces trae en la cabeza muchas cosas que resolver. Cuando está expuesto a la tecnología o abundancia de capital para desarrollar un producto, entonces es fácil encontrar una aplicación de la tecnología. Donde sí creo que nos falta es la capacidad de pensar en más grande, en global, o sea, que aquella solución no sea para resolver el problemita que yo vi en mi colonia. De acuerdo. No, le falta un poco esa ampliación más. El alcance y el impacto global. Exacto, que eso lo aprende allá, cuando está allá lo aprende. Te agradezco muchísimo esta entrevista fluido. De hecho, vamos a tener en pocas horas la posibilidad de juntarnos y poder escucharte más. Quisiera concluir diciéndote algunas palabras, mencionándote algunas palabras y tú me digas lo primero que se te viene a la mente. Okay. México. Oportunidad. Emprendimiento. Salvación. Emprendedor. Salvador. Inversionista. Ángel. Silicon Valley. Abundancia. Innovación. Necesidad. Desarrollo económico. Oportunidad para todos, ¿no? Muchas gracias, querido amigo. Un gusto tenerte acá. No, Alberto, gracias a ti. Gracias por haberte dado la oportunidad de regresar a Guayaquil y poder compartir con nosotros tu sabiduría, tu humildad y tus deseos de que prospere en nuestra América Latina. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alberto.